ejercicio es un poco diferente a todos los demás, ya que me haré una autoentrevista de acuerdo a las preguntas que ustedes me hicieron en el espacio del foro de Brightspace. Y bueno, para presentarme, que creo que ya me conocen, soy Nayeli, me gusta que me digan Naye. Soy diseñadora industrial. Siempre tuve como algo con decir que era diseñadora industrial. Prefería decir que era diseñadora de productos porque el mundo industrializado nunca fue como mi hit, ¿no? O sea, diseñar muchos objetos en masa sin esta conciencia de cómo podrían afectar en su consumo tan repetitivo y tan grande a gran escala, siempre me causó como un conflicto, ¿no? Entonces, según yo más o menos acomodé las preguntas que me iban haciendo en orden, la verdad es que seguramente no están tan en orden, pero bueno, una de las preguntas que me hicieron por ahí era que si me sentía en algún momento perdida cuando iba a salir de la universidad y no sabía qué quería hacer, ¿no? La realidad es que yo todo el tiempo me sentí perdida. Creo que sentirse perdido es parte del ejercicio de ser un ser humano, ¿no? Eh, durante la universidad, 2 veces estuve dudosa de que quería estudiar diseño industrial o quizá pensé que no lo estaba estudiando en la universidad que era como la correcta. Los primeros semestres me fue medio mal en una entrega y yo era súper intensa, entonces ni siquiera me fue tan mal, pero yo no sentí que hubiera dado como el resultado que a mí me hubiera gustado. Y entonces pensé que no era para mí la carrera, ¿no? Y me puse súper intensa y quise dejar la carrera, después me relajé muchísimo y todo cambió, ¿no? Después, casi al final de la universidad, fui a hacer un curso de diseño sustentable a la Universidad Metropolitana en la Ciudad de México y dije, ah, esta universidad es hermosa, ¿qué hago estudiando en la universidad en la que yo estoy? Como que sentí que había perdido mucho mi tiempo y demás. Pero la verdad es que si ahora recapitulo un poco como todo lo vivido, estoy muy orgullosa de la universidad en la que estuve, creo que aprendí muchísimas cosas y me han ayudado a ser la persona que quiero ser ahorita. Pero sí, me sentí perdida en esos momentos y luego cuando recién salí, yo quería hacer proyectos sociales. Justo cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales y mi servicio social, todo estaba enfocado a, a proyectos sociales. De hecho, yo estaba en un área que se llamaba gestión y dirección de proyectos sociales de diseño en un área de la Universidad Autónoma de Querétaro que se llamaba, ay, no me acuerdo, tenía algo que ver con arte y cultura, pero yo me encargaba como del área de gestión de proyectos y trabajaba con artesanos, ¿no? Entonces yo recién salí, pues mi objetivo era tirarle algo de ese estilo, pero no había nada, ¿no? Como el único proyecto que había era un proyecto que se llamaba Recrear, que iba más o menos empezando, trabajaban con artesanos y vendían algunos objetos. Entonces yo lo que hice fue, no estaban buscando a nadie para que trabajara con ellos, esa es la realidad, pero a mí me gustaba el proyecto, era el único que me llamaba la atención. Y yo les escribí y les dije, ya sé que no estás buscando a nadie, pero me gusta el proyecto. Le mandé mi currículum, por así decirlo, pues que no tenía muchísima experiencia, más que había yo estado en difusión cultural de la UAC, que había estado en la parte de gestión de proyectos sociales, que había organizado un congreso de diseño y arquitectura en la universidad que se hizo después muy famoso, que estuvo muy padre, y ella, ¿no? Entonces, la persona que estaba a cargo de ese proyecto, como que le interesó muchísimo que yo le escribiera a pesar de que ella no estaba buscando a nadie, y me dijo, ok, ven, te hago una entrevista, me entrevistó, y el pago no era mucho, la verdad es que era como muy poquito, pero tenía como sus ventajas. Solamente iba una vez a la semana a revisiones. Ella, el proyecto está aquí en el centro también, entonces a mí me quedaba caminando de mi casa ahí y era muy feliz. O sea, realmente disfrutaba muchísimo ese trabajo
pero pues mis papás era como de, te vas a morir de hambre en eso, no va a funcionar, bla, bla, bla. Sentí mucha presión social y lo dejé porque conseguí otro trabajo como más godín, por así decirlo, ¿no? Y le escribí a Marimar y le dije que pues que había encontrado otro trabajo y que pues iba a tomarlo, pero que me sentía muy triste de dejar el proyecto porque me hacía muy feliz, ¿no? Y me dijo que cuando yo quisiera podía volver y demás, ¿no? Y bueno, entré a este otro proyecto y de ahí va de la mano a otra pregunta que me habían hecho de cómo decidía con qué proyectos trabajar y con qué empresas trabajar. No recuerdo bien en qué punto está, pero sí me lo preguntaron. Y bueno, eh, todo tiene que ver con los valores que cada uno tiene y con los ideales que cada uno sigue. Yo sí analizo el proyecto, pues tiene que ser un proyecto que no vaya en contra de las personas, del medio ambiente, ni de quién soy yo, ¿no? Entonces eso sería lo que yo analizaría. Entré a un nuevo trabajo, era una inmobiliaria, y yo me tenía que encargar de diseñar los stands para cuando hacían como las ferias de inmobiliaria o para como para poner toda esta información cuando iban a vender las casas. Y la realidad es que no me encantaba, o sea, no era un mal lugar, me llevaba muy bien con mis compañeros de trabajo, conocí a gente muy chida, pero el proyecto no me gustaba. Después me enteré que muchas de las casas que estaban eh, haciendo estaban en una zona natural protegida, climatario, y eso fue como lo que dije, yo no puedo seguir trabajando aquí, ¿no? O sea, esto no va con lo que yo creo. Y renuncié y justo después de eso, que se liga con otra pregunta que me hicieron sobre mi proyecto de ecoviviendas alternativas, renuncié y a los, no sé, al mes pasó el temblor del 19 de septiembre y entonces cuando pasa el temblor, pues todos queríamos ayudar, ¿no? Y recuerdo que estaba yo en mi casa con una de mis roomies, yo en ese entonces no tenía trabajo, estaba en una asociación que había formado con unos amigos, una asociación en búsqueda de educación ambiental, justamente ese era el giro. A mí la parte de la sustentabilidad me llamó muchísimo la atención desde la universidad cuando llevé una clase de sustentabilidad y cambió toda mi forma de ver el mundo, ¿no? O sea, dejé de consumir muchísimas cosas, dejé de ver la forma en la que yo vivía como una forma de cuidar al ambiente, porque yo decía, pues tiro la basura, cuido el medio ambiente, ¿no? Separo algunos de mis residuos, cuido el medio ambiente, y la realidad es que después me di cuenta que no era así, entonces fui volviéndome muy congruente conmigo. Y bueno, el punto es de que yo estaba ahí en mi casa con mi roomie que todavía trabajaba, ella todavía trabajaba, yo acababa de renunciar y fuimos a llevar como víveres a Walmart. O sea, esta historia es como muy particular porque pues queríamos ayudar, ¿no? Entonces nos juntamos con unos amigos y fuimos a llevar víveres y pues ya llevamos croquetas para perro, papel de baño, comida enlatada y demás. Y queríamos estar haciendo algo ahí y la realidad es que había muchísima gente y nos sentíamos inútiles. Entonces fue como de, no sabemos qué estamos haciendo aquí, vámonos a nuestra casa y pensemos en qué podemos hacer para ayudar realmente, ¿no? Y entonces estuvo súper curioso porque éramos dos personas, que seguimos siendo dos personas, que querían hacer algo diferente y nos sentamos y empezamos a planear qué podríamos hacer para ayudar a la gente, ¿no? Ella es ingeniera ambiental, yo soy diseñadora industrial y dijimos, pues, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y entonces abrimos una convocatoria para que se unieran gente de diferentes profesiones, porque obviamente nosotras no podíamos hacer todo. Y en esta convocatoria pedimos un lugar aquí en Querétaro, en la Biblioteca Manuel Gómez Morín. Ahí pedimos un espacio, les comentamos de qué iba, que estábamos haciendo como una convocatoria para juntar a diferentes profesionistas para
buscar una forma en la que pudiéramos ayudar a la gente que se estaba quedando, que se había quedado sin casas por el sismo. Y entonces hicimos como una gran investigación, nos dividimos en grupos y demás. Y en esta división de los grupos estuvo súper interesante porque formamos diferentes equipos y entonces en los diferentes equipos, un equipo investigaba sobre un equipo, para esto, como éramos súper ñoñas, cuando te inscribías porque querías ir, hicimos un formulario en Google y entonces tú ponías tu profesión, el tiempo libre que tenías, en qué área te gustaría aportar, qué conocimientos creías que podrías aportar para ayudar y demás, ¿no? Entonces teníamos nosotros ya divididos en diferentes áreas como de investigación, arquitectura, planeación, hablar con las autoridades y demás. Y entonces a toda esa gente que se registró la dividimos en diferentes grupos. Estuvo súper interesante, fue un ejercicio muy, muy rico. No pensamos que fuera a ir tanta gente, sí se registró bastante. Al final no llegaron todos los que se registraron, pero llegaron muchos. Y y bueno, pues a partir de ahí empezamos a generar este proyecto. Nos pasó algo muy chistoso, llegó otro proyecto que también estaba, nosotros todavía no hacíamos casas ni nada, ¿no? Llegó otro proyecto que estaba como a punto de hacer algunas casas, también se unieron, dijeron que querían hablar con nosotros. En ese entonces, la asociación en la que yo estaba, con la que empezó, o sea, era el proyecto de Ale y mío, pero dentro de la asociación, como que vio que teníamos muchos seguidores y así en ese entonces, ¿no? Y que quiso como contactarnos para que trabajáramos en conjunto, otro grupo. Y nosotros dijimos que sí, claramente, pues mientras más ayudáramos, iba a ser mucho mejor. Y al final, los chicos del otro proyecto se robaron a la gente que nosotros habíamos, pues reunido y convocado. Decir se robaron suena horrible, pero bueno, el punto es de que esa gente se fue con ellos y nosotros pues nos quedamos con muy, muy poquitas personas y lo que empezamos a hacer fue una campaña de recolección de residuos. Dábamos pláticas de educación ambiental en primarias. En primarias hacíamos recolección en nuestros entornos más cercanos y en algunas empresas. Esto era porque estábamos juntando dinero para comprar los materiales de la futura construcción. Para ese entonces ya habíamos contactado a, a un ingeniero que Ale había conocido durante su tiempo de la universidad que construía casas ecológicas y pues más o menos a partir de esto íbamos como a generar todo, pero antes de irnos a Tetela del Volcán, que dentro de nuestra investigación salió ser uno de los lugares con menos apoyo durante el sismo, eh, pues hicimos una recolección de dinero para no llegar en cero, recolectamos víveres, etcétera, ¿no? Y ya nos fuimos, Ale renunció a su trabajo, yo ya no tenía trabajo, tuvimos problemas con nuestro grupo de eh, la asociación que teníamos con nuestros amigos de educación ambiental, porque ellos no, como que no se involucraron mucho en el proyecto y estuvo como muy, muy triste porque éramos dos personas haciendo todo y pues nos movimos muchísimo porque nos interesaba ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, la realidad es que como que el proyecto se empezó a volver nuestro y nos empezamos a mover por muchos lados y como que a ellos no les importó y pues ya, ahí quedó todo. Nos fuimos a Tetela del Volcán para construir lo que iban a ser las tres primeras casas con este ingeniero. La experiencia fue buena, difícil. Yo me tuve que venir a Querétaro porque no podíamos estar todos allá. Ale y otro amigo se quedaron en Tetela en la construcción y yo estaba aquí como en la gestión con las escuelas, dando las pláticas, recolectando el PET y demás. La realidad es que fue un caos como nunca lo habíamos hecho. Fue algo como complicado porque hubo un momento de la vida en la que yo vivía en medio de PET, ¿no? Porque la recicladora de PET no venía solo por poquito PET, tenía que venir por mucho PET. Y entonces recolectábamos en la UAC, en el TEC regional, en primarias que están como en la periferia. Entonces todo ese PET llegaba a nosotras, ¿no? Y pues la recicladora tardaba un rato en venir. A partir de eso,
decidimos formar ECO, Viviendas Alternativas, y empezamos a trabajar en esta propuesta de seguir dando como las pláticas de educación ambiental y llegamos por azares del destino, nos contactó General Electric y un invernadero en Guanajuato, que es un invernadero muy, muy grande. A uno les pedíamos PET también y residuos, ya fueran latas, PET y ya. Y Tetra Pak, empezamos a recolectar Tetra Pak también para reciclar. Y entonces les gustó, a los del invernadero les gustó muchísimo nuestra propuesta y nosotros les estábamos pidiendo para construir más casas en Tetela porque ya habíamos construido 3. Y como que ellos dijeron, sí lo quiero, me gusta, pero lo quiero para mis trabajadores, ¿no? Entonces a partir de ahí iniciamos pláticas con los trabajadores del invernadero sobre educación ambiental, sobre la importancia de reciclar algunos materiales y demás, e hicimos una plática para seleccionar a aquellos que podrían ser acreedores a las casas, ¿no? Porque la empresa tenía como esta idea de muchas casas, y eso todavía sigue en muchas casas. Entonces, hicimos esta plática, después de la plática les dimos un formulario que tenían que llenar para que nosotros hiciéramos una selección de a quienes les íbamos a ir a hacer como una visita personal para estudio socioeconómico, cosa que nunca habíamos hecho, ¿no? O sea, Ale y yo nos aventamos todo eso sin tener idea de nada casi, ¿no? Pero lo hicimos muy bien, creo que ambas somos como muy aplicadas en muchas cosas y todo salió perfecto. Hicimos el estudio socioeconómico, bueno, analizamos primero todas las hojas, hicimos el estudio socioeconómico y a partir de eso seleccionamos a 46 familias que nos aprobó el invernadero a las cuales les haríamos casas, ¿no? Y empezamos el proyecto, yo tuve que vivir un tiempo en Guanajuato, que yo estaba totalmente en el proyecto todos los días, ¿no? Yo me encargaba como de grabar y tomar fotos, pero pues me aburría muchísimo, entonces también como que le metía mano a la obra y así. Les hicimos un proyecto súper bonito donde reutilizábamos el material de desecho del invernadero, como todas estas partes bueno, reutilizábamos el PET, reutilizábamos el unicel que se utiliza para germinar las plántulas que después traían los alimentos que producen. Eh, Reciclábamos tarimas que ya no estaban en buen estado, la fibra de coco que utilizaban muchísimo, con esto hicimos una especie de adobe. Y bueno, les reutilizamos muchos materiales y metieron el proyecto para que se volvieran una empresa socialmente responsable y se ganaron la acreditación. Y bueno, seguimos todavía en el proceso de las casas porque pues es un proyecto muy largo, son muchas casas, apenas hemos hecho 8 ahí. eh, y el lugar es muy inseguro, entonces se paró la obra terminando las 8 casas porque pues había mucha delincuencia y nosotras éramos 2 mujeres yendo y viniendo por ahí, ¿no? Eh, Aquí entra otra pregunta que me hicieron sobre un error o una falla como súper caótica que me haya sucedido, que me haya costado dinero. Aquí hay dos. Una quizá no cuenta tantísimo. Sí, sí cuenta, pero era ya justo cuando iba terminando yo de la carrera, hice un proyecto para una cafetería que está en Jardines de la Hacienda y íbamos a remodelar la barra de café y les propusimos hacer como una lámpara de LED que tenía muchos pedacitos de tronquitos, la verdad estaba muy bonita, iba muy bien con el concepto y me di mal. Bueno, no me di mal, más bien no entendí mi número. Me parece que era un 6 y yo entendí que mi número era un 0, entonces cuando construimos la lámpara que atravesaba como todo el travesaño de la parte frontal de la barra, me faltaban 6 centímetros para que, para que llegara de pared a pared. Ahí me di cuenta lo importante que era rectificar muchísimas veces eh, pues las medidas, checarlas una y otra vez aunque seas exagerado, porque eso es dinero. El proyecto obviamente estaba cotizado de una manera, si ustedes han trabajado madera,
las tablas de madera vienen en cierta medida, entonces si cambia un poco la medida, pues tienes que comprar otra madera o una madera más larga, pero a veces ya no hay más largas. Y entonces, obviamente yo necesitaba una madera extra para esos 6 centímetros, que no pensé y que me salió más caro, quitar como toda la pieza, volver a tratar el material, demás. Obviamente este fue un error mío y de otra amiga con quien yo lo estaba haciendo, y pues no le cobramos como lo que se cambió al, al dueño del café. Y obviamente pues no terminamos sin ganar casi nada, porque aparte también le hicimos un vinil eh, para el fondo de la pared. Era un vinil enorme, o sea, de verdad yo creo que pues era toda la pared y la pared era muy larga. Y yo nunca había pegado vinil. Yo pensé que nosotros solo íbamos a hacer todo y ellos iban a encargar de instalarlo, pero no, nosotros lo teníamos que instalar. Eh, y pues pegamos el vinil, la mitad quedó horrible porque nunca habíamos pegado un vinil y como que se achicharró. Y pues obviamente lo tuvimos que quitar, tuvimos que mandar a imprimir otro vinil. Fueron muchos errores, pero después aprendimos muchísimo de eso. Y pues no ganamos nada, pero ganamos mucho, o sea, monetariamente, pero porque pues nos fue el dinero en arreglar los errores. Personalmente aprendimos mucho. Y otro error que casi catastrófico regresando a las casas es que hubo un momento, nosotros habíamos hecho este registro de las casas, nosotros hacíamos casas, no hacíamos mejoras, casas, solamente casas, porque las mejoras, aunque parecieran más fáciles, eran más complejas. Eso lo aprendimos mucho tiempo después, ¿no? Entonces, de una familia necesitaba un espacio para su cocina, mejorar un techo y demás. Entonces, no tenían techo, ya tenían una construcción que no estaba como muy bien planeada. Entonces dijimos, bueno, sí, le ponemos el techo y demás. La realidad es que nos salió muy caro porque tuvimos que arreglar muchas cosas de la casa para que pudiera salir el techo. De hecho, tuvimos que tumbar el techo una vez y volver a hacerlo. Fue mucho dinero. Eh, Ahí aprendimos que si solo hacemos casas, tenemos que hacer casas y dedicarnos al modelo constructivo que nosotros tenemos y no a hacer otras cosas que no están dentro de lo que sabemos hacer, ¿no? Creo que esa experiencia de las casas ha sido una experiencia súper rica. ECO es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño. Ahorita está pausado pues, por la violencia, la pandemia y porque ha sido agotador. Como les decía, Ale y yo estamos detrás de todo, de todo, de todo, redes sociales, hablar con las personas, administrar el dinero, checar a la cuadrilla, llevar los materiales y además, como es un proyecto social, empezamos con un trabajo aparte, ¿no? Porque obviamente al principio pues no es como tan remunerado y además no sabíamos cobrar tan bien, ¿no? Creo que quizá hubo cosas que tuvimos que haber cobrado mucho mejor, pero después aprendimos. Entonces era muy cansado y decidimos darnos una pausa. Justo cuando decidimos darnos una pausa empezó la pandemia, entonces como que nos ha funcionado como para estructurar todo y también nos ha pasado de muchas cosas, ¿no? Yo confía mucho en la gente y, y confiamos en muchas personas y muchas personas no resultaron ser las personas que creíamos. Entonces, bueno, estas cosas siempre van a suceder, pero al final es súper rico. A mí Eco me ha enseñado un montón. Es un proyecto que quiero muchísimo porque habla de la parte social, la parte ambiental y, y habla mucho de crear proyectos de diseño, ¿no? O sea, desde gestionar cómo se iba a hacer, cómo íbamos a recolectar el dinero, eh, qué partes podían ser funcionales para la casa y no. Obviamente ni Ali ni yo somos arquitectas, así que mi mejor amiga es arquitecta y ella nos apoyó en la parte de los planos. Creamos una casa como base, pero sabemos que no todas las personas tienen las mismas necesidades. Entonces, a partir de esta casa base, modificamos si tienen más hijos o menos hijos, o viven nada más la mamá con un hijo, o son una familia gigante y demás. Podemos hacer ciertas adecuaciones
Nuestras casas solamente miden 42 metros cuadrados porque si nos pasamos de los 42 metros cuadrados, necesitamos hacer otro papeleo, ¿no? Que nosotros no hacemos. Entonces lo que hacemos a veces es hacer una extensión de la casa, etcétera. Es un proyecto súper rico. A mí me hacía muy feliz. Hicimos casas en Guanajuato y en Tetela del Volcán. Aprendí muchísimo de la gente y además el proyecto se encargaba de buscar generar empleo en la comunidad, ¿no? O sea, llego a la comunidad y busco quienes pueden trabajar en mi cuadrilla. Llevo a otras personas que ya conocen el modelo, pero invitan a personas de la comunidad para que puedan pues tener este ingreso económico, además de que puedan aprenderse el modelo para que sabiendo el modelo no sea necesario que nosotros estemos ahí, ¿no? Que en un futuro ellos digan, ah, quiero extender mi casa a un cuarto más, entonces eso es lo que tengo que hacer. Las personas que son acreedoras a una casa, como no tienen que dar pues nada de dinero, lo que tienen que dar es tiempo. Entonces se ayudan entre las casas que fueron, las personas que fueron como acreedoras a la casa en la misma temporada. Entonces, por ejemplo, si yo eh, fui acreedora a una casa y no sé, alguien de aquí al lado también, entonces mi vecino va a mi casa mientras están haciendo esta parte de la construcción, a hacer tareas pequeñas, como quitar algunos clavos de la tarima o poner el piso, que ponemos un piso tipo mosaico con materiales de reuso que tiraban en Home Depot. Este, Esos materiales se desechaban totalmente, entonces nosotros hicimos un convenio para que nos los dieran a un precio mucho, mucho más bajo, entendiendo que somos una asociación que busca pues el bienestar, ¿no? Entonces, como que esta parte de que las personas tuvieran una apropiación a la vivienda lo hacía mucho más rico para que sintieran este sentido de pertenencia y que no solamente alguien llegaba y les daba una casa y ya, gracias, bye, ¿no? O sea, que entendieran cómo funcionaba todo y que además si querían pudieran replicarlo a futuro para que, para que otras personas pudieran tener ese espacio. Bueno, eso es la historia de ECO. Hay otra pregunta de los proyectos socialmente conscientes, ¿cómo impulsarlos en México? Pues creo que es justo esto, ¿no? O sea, yo salí y no existía nada de lo que yo quería hacer y es crearlo. O sea, si no existe, créalo. Y parece como absurdo quizá, pero cuando quieres mucho algo, lo deseas mucho, las cosas suceden. Y así sucedió, ¿no? O sea, nosotros nunca creímos que una empresa tan grande fuera a querer que les hiciéramos casas a sus trabajadores cuando nosotros solo íbamos buscando su pet. Entonces, queríamos tanto, tanto el proyecto que las cosas se daban. Una vez nos marcaron de una escuela en el pueblito que fuéramos a recoger un material que nosotros ni siquiera habíamos pedido, ni teníamos alianza con esa escuela ni nada. Nos fueron a dar ecoladrillos. Primero hacíamos casas con esa técnica, después la eliminamos porque era un poco más tardada y difícil de construir. Eh, y llegamos y había como todo un evento en torno a las botellas y los niños se sabían nuestro proyecto. No fue como algo muy asombroso porque tenían cosas que a nadie le habíamos mostrado. No sabíamos cómo tenían esos resultados, pero estuvo muy lindo. Entonces, bueno, los proyectos socialmente conscientes en México, eh, ya hay más, quizá no tantos como nos gustarían, pero si no encuentras uno que te guste y que te sientas identificado, hazlo tú, ¿no? O sea, creo que nada nos limita, solamente el miedo a hacerlo. Este, Me preguntan también que cuáles son las características que debería de tener el diseñador actual. Yo creo que el diseñador actual tiene que tener las mismas características que el diseñador de hace muchísimo tiempo, ¿no? Debe pensar en el bien común, obviamente cuando hablamos del bien común hablamos de todas las personas que van a consumir este producto, que sea en beneficio a las personas, que además tenga un beneficio ambiental, o sea, que no tenga un impacto ambiental tan alto que nos vaya a costar miles de años de regeneración. Y
por último, pues que lo haga feliz, ¿no? Creo que un diseñador industrial o cualquier profesionista debe de pensar en eso cuando ejerce. Déjenme ver qué otras preguntas. Eh, Siento si tengo todo revuelto, pero pues así está un poco mi cabeza. ¿Qué es algo que me hubiera gustado saber en el pasado que sé ahora? ¿Y qué le diría a mi yo de hace 10 años? Creo que le diría que fuera menos intensa, que se preocupara menos. Siempre fui muy, o sea, no me arrepiento porque creo que me ha traído a ser la persona que soy hoy, pero siempre he sido muy, muy intensa. Como que siempre quiero que todo quede súper perfecto y si no queda como yo lo planeo me siento como muy mal. Estoy trabajando muchísimo con eso, como con el desapego de muchas cosas. Creo que el cuidado de uno mismo y el trabajo más importante es el cuidado de uno mismo y de ahí parte el trabajo extra al cuidado de uno mismo que forma parte también de nuestra vida, ¿no? Entonces yo le diría que se relajara un montón, que no fuera tan intensa, que hiciera las cosas bien, pero que se relajara muchísimo, o sea, que durmiera bien, que comiera bien, porque eso nada se lo iba a regresar, ¿no? Como que la salud es lo primero y si yo quiero ayudar al mundo y cambiar al mundo, pues tengo que estar bien yo, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo descubrí a qué me quería dedicar a hacer diseño? La realidad es que como que lo sabes, ¿no? Como que sabes que te gusta hacer cosas y ayudar. A mí la parte del diseño que más me gusta es la parte de la investigación y plantear cómo resolver los problemas y la parte de decir, ah, puedo hacerlo así, como de bocetaje, me gusta mucho. Odio el renderizado, la realidad es que esa no es un área que a mí me guste. Eh, Ni siquiera creo que sea buena porque, o sea, lo hago, pero no es algo que me guste y me tardo mucho, entonces eso no me gusta, pero me gusta darle solución a los problemas. La parte de la investigación me encanta y la parte de proponer me encanta también. Soy muy manual, me gusta muchísimo el trabajo manual. Durante el tiempo que trabajé, eh, bueno, pues no era como tal mi trabajo en la obra, pero me desesperaba que los hombres hicieran las cosas tan lentas de la cuadrilla, porque obviamente ellos ganaban por día, entonces mientras más lento lo hacían les iba mejor. Este, yo me ponía a hacerlo con ellos y lo hacía como a un ritmo mucho más rápido, entonces la parte del trabajo manual me gusta muchísimo y la parte de compartir también me gusta mucho, como compartir lo que sé. Eh, y bueno, regresando a cómo descubrí a qué me quería dedicar, pues como que sabía que me gustaba hacer cosas. Entonces en la prepa había diferentes áreas y una era arquitectura y diseño. Y yo desde la secundaria decía que quería ser diseñador industrial porque una amiga de mi hermana estaba estudiando diseño industrial. Y yo ni siquiera sabía bien de qué se trataba, pero yo quería hacer eso, ¿no? Y además yo quería como que mi diseño reflejara lo que era México y cuidar siempre y rescatar las técnicas tradicionales. Y creo que eso es algo que conservé desde los inicios hasta ahora. Creo que conservar las técnicas ancestrales es súper importante y define mucho qué es México, ¿no? Eh, y bueno, son cosas que no se deberían de perder, que deberíamos de valorar muchísimo. Entonces desde ahí supe que quería hacerlo. No sabía bien cómo, pero sabía que eso era lo que quería hacer. No sé realmente cómo lo descubrí, solo lo sabía. Eh, Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué me motiva para crear o diseñar en momentos difíciles en relación a la carga emocional y laboral? La realidad es que soy una persona a la que le encanta llenarse de cosas. Estoy trabajando en evitar hacer eso porque siempre tengo muchas cosas y como que vivo al límite, ¿no? Y es muy cansado. Estoy tratando más de cuidar de mi persona y también aprender a decir que no, que es importante. Pero ¿de dónde encuentro motivación? De la vida diaria, ¿no? Me gusta mucho la cotidianidad. Siento que aprendo mucho de las cosas que están a mi alrededor y pues de ahí es donde encuentro motivación para crear. Me gusta mucho salir a caminar
tomar fotos mientras camino. Me gusta inventarme cosas como la bitácora que les voy a subir, donde tengo diferentes ejercicios que me gusta hacer. A veces los metí, por ejemplo, en esta bitácora que pronto verán, como en una lista, pero realmente no es como que los tenga enlistados y sepa, ¿no? Me gusta hacer como cosas que se me ocurren y creo que de la vida cotidiana es donde aprendes y tomas mucho para poder crear y motivarte. Entonces, como salir de este lapso en donde estás estancado en lo que estás haciendo, eso me motiva. Este, ¿Cómo transformo una idea para que te transforme en un producto? Eh, Creo que siempre que busco hacer un proyecto, tengo pensado qué quiero y qué necesito hacer. Y entonces los uno y de ahí sale la magia, ¿no? No estoy segura cómo lo transformo, solo creo que voy muy apegado a lo que quiero lograr y si quiero hacer, no sé, supongamos, es que sí, me gusta mucho la parte de investigación, ¿no? Entonces supongamos que en ECO, ¿no? El problema era que no había casas, yo no sabía hacer casas, una amiga no sabía hacer casas, juntamos a gente para que hiciéramos casas. Entonces, como que la parte de colaborar también ayuda a transformar ideas, ¿no? No solamente dejarlas ahí flotando y que sean como sueños. ¿Qué área me gusta más del diseño industrial? Me gusta la cerámica, soy fan de la cerámica, creo que me conecto muchísimo con el material. En general, como todo el trabajo manual me gusta muchísimo y la parte de investigación que ya les había dicho, pero si me dijeran específicamente un área, el diseño social, como pensar en beneficio de la sociedad, todos mis diseños, pero creo que eso debería de ser obligatorio en todo el diseño, ¿no? Pensar en la sociedad, no es como que existe esa área y las demás ya no existen, entonces todo diseño, ya sea mobiliario, cerámica, lo que sea, tiene que pensar en el ambiente y la sociedad, pero creo que ese es como el área que más me gusta diseñar como cosas mucho más conscientes, ¿no? Tuve un proyecto que también puede entrar entre la pregunta de como de los proyectos que fallaron o algo así. Tuve un proyecto de un proceso de, de renovación del ciclo de vida textil y era un proyecto súper bonito, recolectábamos textiles y los transformábamos en diferentes cosas, no solamente ropa, ¿no? Tapetes, cojines, ropa, todo podía salir de, no sé, una sábana podía ser una prenda de ropa o una prenda de ropa podría terminar siendo un tapete. Fue un proyecto súper lindo, lo trabajé con una de mis mejores amigas en ese entonces, que también era mi roomie y que además de ser mi roomie, pues era mi amiga, era mi roomie y teníamos el proyecto juntas, entonces las cosas no salieron bien. Si van a hacer un proyecto con alguien que quieren mucho, eviten que estén juntos en todo, porque en algún punto las cosas van a fallar y se van a pelear de algo que no tiene que ver con el proyecto y entonces todo se va a romper, ¿no? La realidad es que ¿qué área me gusta más del diseño industrial? Regresando a esa pregunta, ahora que dije todo esto, la realidad es que me gusta todo, ¿no? O sea, creo que no podría definirme como que yo solamente hago algo. Creo que soy un ser creativo al que le gusta ir moviéndose por muchas ramas. ¿Cómo empecé este proyecto de creativos de hoy? Pues la realidad es que le empecé por la clase, porque yo quería compartirles como lo que estaba sucediendo en el diseño ahora y pues me estoy dedicando a entrevistar a mis amigos más cercanos que hacen cosas muy interesantes. ¿Cómo decido también un proyecto? Pues dependiendo de lo que quiero ahora, ¿no? O sea, creo que los proyectos se generan a partir de tus gustos y si te gusta lo que estás mezclando con el diseño, va a funcionar súper bien, ¿no? El estilo, ¿cómo encuentras tu propio estilo? Estilo quiere decir que es como la manera característica o particular en la que alguien hace algo. Y yo creo que desde ahí todos tenemos nuestro propio estilo porque todos hacemos algo de una manera muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras tu estilo? Siendo tú. O sea, no trates de copiar lo que los otros hacen. Adéntrate a ti para que puedas descubrir qué es lo que tú quieres decir y cómo lo quieres mostrar al mundo. Creo que
esa es la manera como más fácil, creo yo, de encontrarlo. Bueno, quizá no es más fácil, pero como la manera que puede ser acertada. Y pues yo me pondría a dibujar y hacer y rehacer hasta que algo te guste y encuentres como esa línea que sientes que eres tú, pues entonces ahí está. Me preguntaban también qué libros yo les recomendaría de diseño, que creo que todo diseñador debe leer. Pues empezando, ya les puse varios de los que yo considero. Uno es Diseñar para el mundo real de Víctor Papanek. En general leo mucho más de otras cosas que de diseño. Yo desde esa forma, yo veo así, ¿no? O sea, si yo leo puro diseño y me encasillo en el diseño, no estoy viendo lo que pasa afuera en el mundo. Entonces me gusta leer mucho a Mario Glantz, que es un poco fuerte lo que puedes leer. Eh, es- Te hablan de muchas cuestiones políticas y sociales, entonces, bueno, esto yo se lo recomendaría. Está un poco complejo de leer porque no tiene muchos puntos en la escritura. Se llama Y por mirarlo todo nada veía. Me encanta Eduardo Galeano. Creo que este libro, si es un libro que todo el mundo debería de leer, es el de Patas arriba, La Escuela del Mundo al revés. Habla sobre problemas sociales, de economía y demás. También el de Las Venas Abiertas de América, no lo tengo ahorita aquí, pero ese también creo que lo deberíamos de leer para entender muchas cosas de de nuestro país y del entorno en el que nos desarrollamos. Bueno, Eduardo Galeano, soy fan de Eduardo Galeano. Eh, Tengo libros de todo tipo. Este de las 21 claves de la creatividad también se me hace que es un libro bueno. Y lo que más me gusta de este libro es que al final te dice que no necesitas un libro que te diga cómo ser creativo para ser creativo. Porque pues en general todos somos creativos, solamente lo manejamos de diferentes maneras. Este es un libro que me regaló mi mejor amiga, que parece como para niños pequeños y que de aquí saqué muchas ideas para mi bitácora, que se llama Cómo ser un explorador del mundo. Y bueno, aparte de que está hermoso, me ha ayudado muchísimo a explorar el mundo y explorarme a mí misma y creo que de ahí he sacado muchas ideas creativas. Entonces sí, la realidad es que tengo como libros de todo, me gusta leer como mucho más de otras cosas que de diseño porque creo que ahí puedo encontrar solución a muchos problemas sociales y creo que ya duró muchísimo esta entrevista y esto es todo. Gracias, bye.